El sol abrasador de Arizona caía sin piedad sobre el desierto, cuando Clara Vale se cubrió la boca con un pañuelo, intentando protegerse del polvo que le quemaba los ojos y la garganta. Había sido una insensata al creer que podría hacer aquel viaje sola. Ahora entendía que esa osadía podía costarle la vida. Era el año 1885, y Clara había dejado atrás todo lo que conocía en Boston para responder a un anuncio que solicitaba una maestra en el pueblo en crecimiento de Redemption, en el territorio de Arizona. A sus 22 años, estaba cansada de las expectativas sofocantes de su familia y de los aburridos pretendientes que su madre le presentaba como buenos partidos. El oeste representaba libertad, propósito y la oportunidad de construir algo propio. Pero 2 días atrás, la diligencia en la que viajaba fue emboscada. Hal Boone, el conductor, murió en el acto, y los otros pasajeros, 2 ancianos caballeros llamados Amos Pike y Evan Thorne, perecieron cuando el carruaje volcó. Por un milagro, Clara sobrevivió con solo unos rasguños, pero ahora vagaba sin rumbo, exhausta y sedienta. No tenía agua desde la mañana anterior. Su elegante vestido de viaje estaba hecho jirones y cubierto de polvo, y su cabello, antes recogido con cuidado, caía desordenado sobre su rostro sucio y reseco. Hacía 1 hora que el viento soplaba con más fuerza, levantando una tormenta de arena que rugía con furia creciente. Al principio, solo resultaba molesto, pero pronto se transformó en una bestia que la azotaba sin descanso. La visibilidad se redujo a unos pocos pasos, y Clara ya no podía distinguir hacia dónde avanzaba. Cada paso se hacía más difícil que el anterior. La arena se acumulaba en sus faldas y se filtraba en sus botas. ¡Ayuda!, gritó, pero el viento devoró su voz. ¿Hay alguien? ¡Por favor!, susurró al borde del colapso. Su garganta ardía, los labios le sangraban, y las lágrimas se mezclaban con el polvo. Tropezó, cayó de rodillas, y pensó que aquel desierto implacable sería su tumba. Imaginó sus huesos blanqueados por el mismo sol que ahora la torturaba. Cuando empezaba a perder la conciencia, creyó escuchar el galope de un caballo. Una alucinación, pensó. Pero a través del torbellino de arena apareció una silueta oscura. Un jinete. Una voz masculina resonó entre el rugido del viento. Unas manos fuertes la sujetaron por los hombros. Clara alzó la vista y se encontró con los ojos más azules que jamás había visto, ocultos parcialmente bajo el ala polvorienta de un sombrero. «Señorita, ¿puede ponerse en pie?», gritó el hombre por encima del vendaval. Clara intentó responder, pero no logró emitir palabra. Las piernas no le respondían. El desconocido lo comprendió al instante. Desmontó de un salto y se agachó junto a ella. Su rostro quedó a la altura del de ella. «Voy a sacarla de aquí», dijo con firmeza, con una voz que combinaba autoridad y calidez. «Agárrese a mí». Tomó su mano entre las suyas. El calor áspero de su palma la envolvió. Con el otro brazo le sostuvo la cintura y la ayudó a levantarse. El simple contacto humano, después de días de soledad, casi la hizo romper en llanto. «Mi caballo está justo ahí», explicó él, guiándola entre la arena segadora. «Debemos movernos rápido. La tormenta empeora». Clara se aferró a su mano como si fuera la única cuerda que la mantenía con vida. Su agarre era firme, tranquilizador, mientras la conducía hacia la sombra del animal que esperaba. «Voy a subirla primero», le advirtió, soltándola solo un instante para colocar las manos en su cintura. Antes de que ella pudiera decir algo, ya la había alzado con sorprendente facilidad sobre la silla. Luego montó detrás de ella con un movimiento ágil. Sus brazos la rodearon mientras tomaba las riendas. Clara se recostó sin fuerzas contra su pecho. «La tengo», murmuró él, su aliento cálido rozándole el oído. «Solo manténgase firme». El caballo comenzó a avanzar, abriéndose paso entre la tormenta. Clara apenas podía mantener los ojos abiertos, pero el modo en que el desconocido manejaba al animal le hizo confiar. Sabía exactamente a dónde ir. «¿Cuál es su nombre, señorita?»,
preguntó él, elevando la voz para hacerse oír sobre el viento. Clara. Clara Vale, consiguió responder con la garganta seca. Miss Vale, soy Riker Dune. Mi cabaña está a unas 3 millas. ¿Podrá mantenerse despierta hasta entonces? Lo intentaré, susurró ella. Riker apretó un poco el brazo que la sostenía. Apóyese en mí si lo necesita. No dejaré que caiga. El viaje transcurrió en un torbellino de arena, viento y el constante ritmo del caballo Ranger bajo ellos. Fiel a su palabra, Riker la mantuvo segura, su cuerpo sirviendo de escudo contra la furia del desierto. Clara entraba y salía de la conciencia, siempre regresando a la sensación de su presencia sólida detrás de ella, y de su mano sujetando la suya cada vez que amenazaba con caer. Tras lo que parecieron horas, el viento comenzó a amainar, y entre la bruma de polvo surgió la silueta de una pequeña cabaña junto a una formación rocosa. Un corral y un cobertizo completaban el lugar. «Ya llegamos», dijo Riker, deteniendo el caballo. «No es gran cosa, pero es firme, y aquí la tormenta no nos alcanzará». Descendió primero y luego alzó los brazos para ayudarla a bajar. Las piernas de Clara cedieron apenas tocó el suelo, y él la atrapó con facilidad, cargándola en brazos. «Puedo caminar», murmuró débilmente. «No hace falta», respondió él sin detenerse. «Ya ha pasado suficiente por hoy». Y la llevó hacia la puerta de la cabaña mientras el desierto rugía detrás de ellos. El interior de la cabaña era sencillo, pero acogedor. Una chimenea de piedra ocupaba una de las paredes, con una pequeña mesa de madera y 2 sillas cerca. En una esquina, una cama estrecha cubierta con una colcha de retazos aportaba un toque cálido y hogareño. En los estantes había libros, latas y provisiones básicas, todo en orden, limpio y bien cuidado. Riker Dune la depositó con cuidado en una de las sillas. «Quédese aquí. Tengo que llevar a Ranger al establo. Volveré enseguida». Clara Vale asintió, demasiado exhausta para responder con palabras. Cuando la puerta se cerró tras él, se permitió observar con más atención el lugar. A pesar de su aspecto rústico, todo estaba ordenado con esmero. Era evidente que aquel hombre valoraba la disciplina. En una pared colgaba un fusil y lo que parecían ser insignias militares. Pocos minutos después, Riker regresó, sacudiendo la arena de su sombrero y su abrigo antes de colgarlos en los ganchos junto a la puerta. Sin el sombrero, Clara pudo verlo claramente por primera vez. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos y cuerpo firme, curtido por el sol del desierto. Su rostro, bronceado y surcado por leves líneas en los ojos, insinuaba que alguna vez había sonreído con frecuencia, aunque en ese momento su expresión era seria. Su cabello oscuro, casi negro, caía algo más largo de lo común en el este, pero sin llegar a descuidado. Parecía tener unos 30 años, aunque la vida en el territorio envejecía rápido a los hombres. «Primero lo primero», dijo mientras se acercaba al barril de agua en un rincón. Llenó una taza metálica y se la tendió. «Beba despacio. Si toma demasiado de golpe, se sentirá mal». Las manos de Clara temblaron al sostener la taza, y Riker las estabilizó con las suyas hasta que ella consiguió sujetarla bien. El agua, fresca y clara, fue como un milagro en su garganta reseca. Quiso beberla de un trago, pero obedeció, sorbo a sorbo. «Gracias», murmuró al cabo de un momento. «No sé qué habría sido de mí si no me hubiera encontrado». Riker se inclinó junto a ella, su expresión grave. «¿Qué hacía sola en medio del desierto, señorita Vale? Estas tierras no perdonan a quien no las conoce». Clara le explicó lo del asalto a la diligencia, la muerte de Hal Boone, y su intento desesperado por hallar ayuda o un lugar habitado. «Redemption queda a casi 30 millas al sureste», le dijo él, negando con la cabeza. «Iba en la dirección contraria, un día más allá y...» No terminó la frase, no hacía falta. «La diligencia no llegaría a Redemption hasta mañana», susurró ella. «Nadie sabrá que debo estar allí todavía».
Riker se levantó y se dirigió a la chimenea. Añadió leños y avivó las brasas hasta que el fuego revivió. La tormenta durará toda la noche. Mañana al amanecer cabalgaré hasta el pueblo para avisarles que está a salvo. Por ahora necesita descansar y comer algo. Mientras él preparaba una comida sencilla de frijoles, carne seca y galletas, Clara se dio cuenta de su propio aspecto. El vestido desgarrado, el cabello enredado, las manos y el rostro cubiertos de polvo. Se sintió avergonzada. ¿Hay algún lugar donde pueda asearme un poco?, preguntó con timidez. Riker señaló un rincón donde un biombo improvisado ofrecía algo de privacidad. Allí hay una palangana y una jarra. Calentaré un poco de agua. Mientras el agua se calentaba, Clara intentó desenredar su cabello con los dedos, soltando pequeños quejidos cuando las puntas se enredaban. Riker regresó con un cuenco humeante. Aquí tiene. Tómese su tiempo. La cena tardará un poco todavía. Detrás del biombo, Clara lavó su rostro y sus manos con el jabón que olía a pino. Se recogió el cabello como pudo, sin espejo ni cepillo, y aunque el resultado no era perfecto, se sintió más viva cuando salió. Riker había dispuesto la mesa con 2 platos de lata y 2 tazas. El aroma de la comida le abrió el apetito de inmediato. Mientras comían, Clara lo observó discretamente. Había en él una calma silenciosa, una seguridad que solo nace de los años de enfrentarse al mundo con sus propias manos. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo, señor Dunn?, preguntó ella. 5 años en esta cabaña, respondió. En el territorio casi 10. Antes de eso, una sombra cruzó su mirada. Fui explorador del ejército, 7º de caballería. El silencio posterior le indicó a Clara que era un tema que no debía tocar. ¿Y ahora a qué se dedica?, preguntó en cambio. Crío caballos, contestó él. Los entreno para los ranchos y a veces para el ejército. Tomó un sorbo de café y luego le devolvió la pregunta. ¿Y usted? Voy a enseñar en la escuela de Redemption, dijo ella, asintiendo. Respondí a un anuncio del consejo del pueblo. Han construido un edificio y reunido libros, pero aún no tienen maestra. Riker sonrió apenas. Ese lugar ha cambiado mucho. Cuando pasé por primera vez, no era más que un abrevadero con una cantina. Ahora tienen iglesia, tienda general, y dicen que pronto llegará el ferrocarril. Después de cenar, el cansancio cayó sobre Clara como una ola. Se tambaleó levemente en la silla, y Riker lo notó enseguida. Necesita dormir, dijo levantándose. Use la cama. Yo dormiré junto al fuego. No puedo aceptar, empezó ella. Él levantó la mano con una sonrisa serena. Sin discusiones, señorita Vale. Ha pasado por demasiado. La cama es suya. Demasiado agotada para resistirse, Clara aceptó. Se acomodó bajo la colcha de retazos mientras el viento seguía rugiendo afuera. A la luz del fuego, vio cómo Riker Dunn extendía su manta junto a la chimenea. Cerró los ojos, y por primera vez en días, se sintió a salvo. Señor Dunn, dijo Clara Vale en voz baja, gracias. No solo por haberme salvado, sino por su amabilidad después. Él levantó la vista y, por primera vez, una leve sonrisa suavizó su rostro. Descanse, señorita Vale, ya está a salvo. Cuando el sueño la venció, su último pensamiento fue para esos ojos azules tan intensos y la firmeza de su mano que la sostuvo en medio de la tormenta. Clara despertó con el aroma del café y el suave sonido de movimiento en la cabaña. Por un instante no supo dónde estaba, desorientada entre el calor del fuego y la luz dorada que entraba por la ventana. Entonces, todo regresó de golpe. La tormenta, su desesperación y aquel hombre que la había encontrado. Riker Dunn estaba frente al pequeño fogón, de espaldas, concentrado en una sartén. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando el aire quieto. La tormenta había pasado. Clara se incorporó despacio, sintiendo las agujetas en todo el cuerpo.
Buenos días, dijo Riker sin volverse. ¿Cómo se siente? Mejor, gracias, respondió ella, alisando con nervios su cabello. Aunque un poco adolorida. No me sorprende, contestó girándose con un plato en la mano. Caminó mucho antes de que la encontrara. El desayuno, unas papas fritas con carne salada, le supo a gloria. O quizá era la simple alegría de estar viva. Mientras comían, él le explicó su plan. Hoy cabalgaré hasta Redemption para avisar que está a salvo. El conductor que debía llevarla estará preocupado al no verla llegar. ¿Les contará lo del ataque?, preguntó Clara con pesar. Esos pobres hombres. Riker asintió con seriedad. Hablaré con el sheriff Jed McCoy. Él organizará un grupo para recuperar los cuerpos y averiguar quién lo hizo. Puedo describir el lugar, dijo ella recordando. Había una formación de roca muy particular, visible desde el camino. Riker pareció reconocerla. A unas 15 millas de aquí. Seguramente los comancheros llevan meses causando problemas por esa ruta. Después del desayuno, Riker le llevó una palangana con agua fresca y, para su sorpresa, un cepillo de madera. Era de mi madre, explicó, algo incómodo. Nunca tuve corazón para deshacerme de él. Clara lo tomó con cuidado. Lo cuidaré bien, murmuró agradecida. Mientras él se preparaba para el viaje, Clara se cepilló el cabello con paciencia hasta que cayó suave y brillante sobre su espalda. Fue un gesto pequeño, pero la hizo sentirse más ella misma. Cuando salió de detrás del biombo, Riker estaba junto a la puerta, ajustando su cinturón con la pistola. Al verla, se detuvo un instante. «Volveré antes del anochecer», dijo al fin, aclarando la garganta. «Hay comida en la repisa y agua de sobra. Mantenga la puerta atrancada mientras no esté». «Lo haré», prometió ella. «Y tenga cuidado». Riker se detuvo con la mano sobre el pomo de la puerta. «Señorita Val, no quiero alarmarla, pero hay un rifle sobre la chimenea. ¿Sabe usarlo?» Clara abrió los ojos con asombro. «No, nunca he tocado un arma». Él asintió lentamente. «Es poco probable que venga alguien, pero si sucede, no abra la puerta a menos que esté segura de que no hay peligro». Con ese consejo, salió al exterior. Clara lo vio por la ventana montar su caballo, el imponente Ranger, y alejarse hasta perderse en la línea del horizonte. Para distraerse, Clara recorrió la cabaña con calma. En los estantes encontró una mezcla curiosa de libros, historias militares, novelas gastadas por el uso, manuales de supervivencia y, para su sorpresa, un volumen de poesía de Wordsworth. Pasó los dedos por el lomo del libro, preguntándose qué clase de hombre conservaba versos en medio del desierto. Sobre una repisa cerca de la cama, había un daguerrotipo de una mujer joven con los mismos ojos azules de Riker. Seguramente Mabel Dune, su madre. A su lado, una pequeña caja de madera tallada con intrincados dibujos. Sintió curiosidad, pero resistió la tentación de abrirla. Para sentirse útil, ordenó la cabaña, lavó los platos del desayuno y remendó un desgarrón en su vestido con un pequeño costurero hallado en un cajón. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, ya no quedaban tareas por hacer. Se acercó a la ventana y observó el horizonte dorado que se extendía hasta las montañas lejanas. La soledad de aquel lugar la sobrecogió. Riker Dune vivía completamente apartado. Sin vecinos, sin ruido, solo el viento. ¿Qué lo habría llevado a buscar ese aislamiento? Quizás los recuerdos de la guerra, quizás algo que prefería olvidar. A medida que el sol descendía hacia el oeste, su inquietud crecía. Riker había prometido volver antes del anochecer. Miró una y otra vez hacia el horizonte, buscando una silueta, un movimiento. Nada. El desierto era un mar de oro y silencio. Justo cuando el miedo empezaba a apretar su pecho, divisó una nube de polvo a lo lejos. Y luego, la figura de un jinete. La oleada de alivio fue tan fuerte que casi la derribó. Apenas lo conocía, y sin embargo, la sola idea de que Riker Dune no regresara
Le había llenado el corazón de un temor que no sabía explicar. Cuando Riker Dune se acercó, Clarabelle notó que no venía solo. Detrás de su caballo traía otro cargado con provisiones. Descorrió el cerrojo de la puerta y salió al pequeño porche, mientras él desmontaba y guiaba a ambos animales hacia el corral. ¿Todo bien por aquí?, gritó él. Sí, perfectamente, respondió Clara con una leve sonrisa. ¿Cómo fue su viaje? Productivo, contestó mientras descargaba los paquetes del caballo de carga. El sheriff Jed McCoy está organizando un grupo para investigar el ataque y recuperar los cuerpos. Saldrán al amanecer. Clara se acercó para ayudarlo con las cajas. ¿Y qué hay de Redemption? ¿Habló con el consejo del pueblo sobre mi situación? Riker asintió, entregándole un paquete envuelto en papel marrón. El alcalde Silas Rowe le envía sus saludos y se alegra de que haya sobrevivido. En el pueblo están entusiasmados por su llegada. Clara lo miró con gratitud, abrazando el paquete. ¡Qué amables!, murmuró. Riker dejó las provisiones en el suelo y la miró con seriedad. Hay algo que debemos hablar. El sheriff cree que lo mejor es que se quede aquí una semana, tal vez un poco más, hasta que terminen con los comancheros. El camino al pueblo no es seguro por ahora. El corazón de Clara se encogió. Aunque Riker había sido todo bondad, la idea de quedarse en su cabaña tantos días la incomodaba profundamente. No puedo abusar de su hospitalidad tanto tiempo. No es ningún abuso, replicó él con firmeza. Es la opción más segura. Ella lo miró, resignada, y finalmente asintió. Gracias. Prometo no causarle molestias. No lo hará, señaló el paquete que tenía en las manos. Eso es para usted, de parte de Nora Rowe, la esposa del alcalde. Dijo que quizás necesitaría algunas cosas de mujer. Clara sintió arder sus mejillas mientras abría el paquete. Dentro había un vestido de algodón limpio, ropa interior, una camisa de dormir y algunos artículos de aseo. La amabilidad de aquella desconocida la conmovió hasta las lágrimas. Por favor, dele las gracias de mi parte cuando la vea, dijo con voz temblorosa. Podrá agradecérselo usted misma cuando esté instalada en el pueblo, respondió Riker, volviendo a sus tareas. Siguió desempacando harina, café, azúcar, tocino y otros víveres. También traje papel y lápices. Pensé que podría preparar algo para sus clases mientras está aquí. El gesto la emocionó. Ha sido muy considerado, señor Dune. Llámeme Riker, dijo él, mirándola de reojo con una media sonrisa. Si vamos a compartir techo unos días, mejor usar los nombres de pila. Entonces, Riker, repitió ella, probando el nombre suavemente. Y usted puede llamarme Clara. Esa noche, compartieron otra comida sencilla pero reconfortante. Mientras cenaban, Clara lo observó con nuevos ojos. Fuera del peligro y el caos de su rescate, notaba cosas que antes se le habían escapado. La manera precisa en que se movía, la calma en sus gestos, esa mirada suya que a veces parecía ir más allá de las paredes de la cabaña, hacia algo lejano que solo él conocía. Mencionó que cría caballos, dijo ella rompiendo el silencio. Así es, Riker asintió. Tengo 8 ahora, 3 yeguas, un semental, 2 potros y 2 que entreno para el ejército. Fue eso lo que lo llevó a la guerra. Su conocimiento de los caballos. Él la miró sorprendido. ¿Cómo supo que estuve en la guerra? Las insignias en su pared, respondió ella, y la forma en que se mueve. Mi padre y mis hermanos sirvieron en el ejército de la Unión. Riker guardó silencio un momento. Me alisté en el 62. Serví con la 2ª Caballería de Kansas, dijo con voz tranquila, aunque sus ojos revelaban recuerdos que aún dolían. Mi hermano James tampoco volvió igual, murmuró Clara. Está aquí, pero una parte de él se quedó en los campos de batalla. La expresión de Riker cambió. Había reconocimiento, comprensión. La guerra cambia a los hombres, dijo simplemente. Clara no insistió. En lugar de eso,
Le pidió que le hablara de sus caballos, y su semblante se iluminó mientras lo hacía. Habló con orgullo de sus líneas de sangre, de sus métodos de doma, de su sueño de criar animales tan finos que atraerían compradores de todo el territorio. ¿Me los mostrará mañana?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Por supuesto. Los potros son magníficos, huesos fuertes, ojos inteligentes. Con el entrenamiento adecuado serán excelentes caballos de caballería. Más tarde, cuando se preparaban para dormir, ella en la cama, él sobre su manta junto al fuego, Clara sintió una extraña calma, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Riker, susurró mientras él avivaba las brasas. He pensado en lo que pasó. Si no me hubiera encontrado. Pero lo hice, la interrumpió con suavidad. No vale la pena pensar en lo que pudo haber sido. ¿Cómo supo que estaba allí? ¿Qué lo hizo salir en medio de la tormenta? Él guardó silencio largo rato. Clara pensó que no respondería, hasta que por fin habló, con voz baja y profunda. Estaba revisando el perímetro antes de que llegara la tormenta. Vi un buitre dando vueltas al norte. Fui a mirar y encontré los restos de su diligencia. Sus ojos se cruzaron en la penumbra. Había huellas pequeñas alejándose del carro. Continuó. Las seguí hasta que el viento empezó a borrarlas. Para entonces, la tormenta ya se desataba, pero no podía marcharme sabiendo que alguien seguía allá afuera. Arriesgaste tu vida por una desconocida, dijo Clara Val, con un tono de asombro que se mezclaba con gratitud. Riker Dune se encogió de hombros, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero ambos sabían que no era verdad. En aquellas tierras duras, cada hombre pensaba primero en su propia supervivencia. El hecho de que él hubiera cabalgado en medio de una tormenta de arena, solo por una mínima esperanza de hallar a alguien con vida, decía más de su carácter que cualquier palabra. Le estaré agradecida toda mi vida por haberlo hecho, murmuró ella. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Riker. Algo en la forma en que él pronunció su nombre hizo que su corazón latiera más deprisa mientras el sueño la vencía. La mañana siguiente amaneció limpia y radiante, el aire despejado de polvo y el cielo azul como el mar. Después del desayuno, fiel a su palabra, Riker llevó a Clara a ver sus caballos. Ella vestía el sencillo traje azul que Nora Rowe le había enviado, más adecuado para el campo que su arruinado vestido de viaje. Lo siguió hasta el corral, donde los animales se movían con una elegancia que la dejó sin aliento. Son preciosos, susurró ella, apoyándose en la valla de madera. Riker chasqueó la lengua, y una yegua castaña se acercó con curiosidad. Esta es Ember, dijo él acariciando el suave hocico del animal. Tiene 15 años, y sigue siendo la más lista de todo el corral. La yegua rozó la mano de Riker con ternura. Clara se quedó mirando la escena conmovida por la dulzura en los gestos de aquel hombre. ¿Puedo tocarla?, preguntó con timidez. Claro. Es mansa como un cordero. Le tomó la mano con aquella misma firmeza cálida que ella recordaba de la tormenta y la guió hasta el hocico del animal. La piel del caballo era suave, tibia, viva. ¡Oh!, exclamó Clara maravillada mientras Ember olfateaba su palma. Es encantadora. Le agradas, observó Riker sonriendo apenas. Ember tiene buen instinto para la gente. Pasaron la mañana entre los caballos. Él le explicó pacientemente los cuidados, las rutinas, los gestos que revelaban si un animal confiaba o temía. Clara escuchaba fascinada, no solo por lo que aprendía, sino porque aquel hombre, tan reservado, parecía transformarse por completo al hablar de sus caballos. Su voz se volvía viva, apasionada, sincera. Los días siguientes adoptaron un ritmo casi doméstico. Por las mañanas, trabajaban juntos en el corral. Clara pasó de acariciar con miedo a ofrecer alimento con confianza, e incluso ayudaba a cepillar a los más dóciles. Por las tardes, ella preparaba planes de clase para los niños de Redemption,
mientras Riker entrenaba potros o reparaba la valla, y al anochecer, compartían la cena y conversaciones cada vez más cálidas. Clara supo que Riker había venido al oeste después de la guerra, incapaz de adaptarse a la vida civil en Missouri. Había sido explorador del ejército, luego peón en varios ranchos, hasta que ahorró lo suficiente para comprar esas tierras y comenzar a criar caballos. Soñaba con hacerse un nombre como criador de monturas para la caballería. Ella le habló de Boston, de su deseo de escapar de una sociedad asfixiante y de su anhelo por enseñar. Mi madre casi se desmaya cuando anuncié que vendría al oeste, confesó una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer teñido de oro y escarlata. Ella tenía otros planes. Quería que me casara con el hijo del socio de mi padre, un joven muy correcto, con mucho dinero, y con el alma muerta. Riker sonrió apenas. Así que elegiste la aventura en lugar de la seguridad. Elegí el sentido, respondió ella pensativa. Quería que mi vida sirviera para algo. Enseñar a los niños que no tendrían otra oportunidad me pareció más valioso que pasar 50 años sirviendo té en Boston. Riker la miró con respeto. Los niños de Redemption tendrán suerte de tener una maestra con ese corazón. Sus palabras la tocaron más de lo que quiso admitir. Con cada día que pasaba, Clara veía en él mucho más que a su Salvador. Veía a un hombre fuerte, bondadoso y noble, distinto a todos los que había conocido. Al quinto día, un visitante llegó al rancho. Era un viejo buscador de oro llamado Boone Carter, que a veces traía provisiones desde el pueblo a cambio de que Riker herrara su mula. Los ojos del anciano se agrandaron al ver a Clara, y las preguntas se le notaban en la cara. Riker explicó la situación brevemente. Ella se quedaría allí hasta que el camino fuera seguro. Oí hablar del ataque a la diligencia, dijo Boone, negando con tristeza. El sheriff Jed McCoy y sus hombres alcanzaron a los comancheros ayer. Hubo pelea, mataron a 2, los demás huyeron. Parece que el camino está limpio ya. La noticia le trajo a Clara alivio y una punzada de tristeza. Pronto tendría que marcharse. Aquel lugar, aquel hombre, habían empezado a significar más de lo que ella se atrevía a reconocer. Cuando Boone Carter se despidió y partió, Riker se volvió hacia ella con voz tranquila. Si el camino está libre, puedo llevarte mañana a Redemption. El pueblo espera con ganas conocer a su nueva maestra. Y Clara, con el corazón encogido, comprendió que cada paso hacia su destino la alejaba un poco más de lo que ya comenzaba a querer. «Oh», murmuró Clara Vale, sin poder ocultar el torbellino de emociones que la invadía. «Es una noticia maravillosa, por supuesto». Riker Dune la observó detenidamente, buscando algo en su rostro. «A menos que prefieras esperar un día o 2 más, para estar segura», dijo con voz cautelosa. ¿Había esperanza en su tono? Clara no lo sabía, y tampoco se atrevió a imaginarlo. «Ya he abusado bastante de tu hospitalidad», respondió al fin. «Mañana estará bien». Aquella noche, el aire se llenó de una tensión silenciosa, extraña. Las palabras fluyeron con dificultad. Las pausas, antes cómodas, se volvieron densas. Mientras Clara preparaba su último descanso en la cabaña, sintió un impulso casi irresistible de decir algo, de reconocer el vínculo que había crecido entre ellos, pero no encontró las palabras. En su lugar, se dedicó a ordenar sus pocas pertenencias, el vestido remendado, los útiles que Nora Rowe le había enviado, los apuntes de las lecciones que había estado preparando. Cuando terminó, aquel pequeño hatillo le pareció un reflejo pobre del tiempo vivido allí. «Clara», dijo de pronto Riker desde el otro extremo de la habitación. «He estado pensando». Su corazón se aceleró con solo escuchar el tono de su voz. «¿Sí?», preguntó, apenas un susurro. «Redemption está a unas 3 horas a caballo. Si quisieras, podría ir de vez en cuando para ver cómo te adaptas». Una sonrisa le iluminó el rostro. «Me encantaría eso, Riker». El alivio fue visible en su expresión. «Bien, me alegra oírlo.
No era una confesión, pero sí una promesa velada, la intención de no romper el lazo que el destino había tejido entre ellos. Al amanecer, partieron hacia Redemption. Riker insistió en que Clara montara a Ember, asegurándole que aquella yegua le daría el viaje más suave. Él cabalgaba junto a ella sobre Ranger, llevando un caballo de carga con sus pertenencias y los víveres que debía cambiar en el pueblo. A lo largo del trayecto, Riker le fue señalando formaciones rocosas, senderos ocultos y viejos árboles que servían de guía. Clara lo escuchaba con atención, repitiendo mentalmente cada detalle, como si no quisiera olvidar el sonido de su voz. «Ahí está Redemption», anunció él finalmente, señalando un grupo de edificios en el valle. «No es gran cosa, pero crece rápido». A medida que se acercaban, Clara distinguió la calle principal, flanqueada por casas de madera, una iglesia con una pequeña torre y varias construcciones nuevas en las afueras. Su llegada no pasó desapercibida. Hombres, mujeres y niños salieron de las tiendas y porches, curiosos, observando a la maestra recién llegada. Frente a un edificio de 2 pisos con un cartel que decía «Hotel y Comedor de Redemption», un hombre regordete, calvo y sonriente, se apresuró a salir. «Señorita Val, supongo. Soy Silas Rowe, el alcalde. ¡Qué alegría verla con vida!». Riker ayudó a Clara a desmontar, sus manos deteniéndose un instante más de lo necesario en su cintura. Aquel contacto, tan breve, le hizo estremecerse. «Riker Dunn me contó todo lo ocurrido», continuó el alcalde, estrechándole la mano con entusiasmo. «Gracias al cielo que la encontró a tiempo. Todo el pueblo ha estado rezando por usted». En torno a ellos se formó un pequeño gentío. Nora Rowe, una mujer de rostro amable y mirada cálida, atravesó la multitud para abrazar a Clara. «Pobrecita mía. Qué prueba tan dura ha pasado. Vamos, querida. Tenemos lista una habitación para usted. Debe de estar agotada». Mientras Nora la guiaba hacia el hotel, Clara miró hacia atrás. Riker seguía allí, sosteniendo las riendas de los caballos, observándola con una expresión difícil de descifrar. «Espere, señora Rowe», dijo Clara, deteniéndose. «Necesito un momento». Corrió hacia él. «¿Te quedarás en el pueblo esta noche?» «No», respondió Riker sacudiendo la cabeza. «Tengo que volver a los caballos, pero regresaré la próxima semana con unos potros que debo entregar en la cuadra». El peso de la decepción se mezcló con la comprensión. «Gracias por todo, Riker». Él la miró con ternura. «Te irá bien aquí, Clara. Son buena gente». Ella quiso decir más, agradecerle, confesar algo, pero las miradas a su alrededor lo hicieron imposible. Se limitó a apretar su mano suavemente antes de seguir a Nora Rowe. Al llegar a los escalones del hotel, miró atrás una última vez. Riker montaba a Ranger. Se quitó el sombrero en un gesto silencioso, y luego se alejó por la calle principal, su silueta perdiéndose entre el polvo del camino. El corazón de Clara se apretó entre la tristeza y la esperanza. Sus caminos se habían cruzado por azar, en medio de una tormenta salvaje, pero en su interior sabía que aquello no era un adiós definitivo. La semana siguiente pasó como un vendaval. Clara se instaló en su nueva vida en Redemption con la ayuda de los vecinos, que la recibieron con genuino afecto. La escuela, que el alcalde mostraba con orgullo, era modesta pero sólida. Grandes ventanales, bancos alineados y un pequeño cuarto al fondo donde ella viviría cuando dejara el hotel. 27 alumnos hasta ahora, le explicó Silas Rowe mientras la acompañaba. Desde 6 hasta 16 años. Algunos saben leer, otros apenas sostener un lápiz. Tenemos hijos de rancheros, comerciantes y mineros de las colinas. Clara escuchó con una sonrisa emocionada. Aquello, pensó, era el comienzo de algo real, algo suyo. Pero aún así, cada noche, al mirar el horizonte, esperaba ver una silueta conocida cabalgando entre el polvo del atardecer. El corazón de Clara Vale se llenó de propósito al observar el aula. Aquello era justo lo que había soñado.
un lugar donde realmente podría dejar huella. Sin embargo, mientras ordenaba los libros y preparaba las lecciones, su mente volvía una y otra vez a la cabaña solitaria de Riker Dune, allá en los confines del desierto. Empezaba a preguntarse si aquella conexión entre ellos no habría sido solo un espejismo, cuando, fiel a su palabra, Riker apareció en Redemption exactamente una semana después. Clara estaba acomodando los manuales escolares cuando Nora Rowe irrumpió con los ojos brillantes. «Ese apuesto señor Dune está en el establo con unos caballos», anunció, con un tono que no ocultaba su entusiasmo. «Pensé que le gustaría saberlo». Clara sintió el rubor subirle al rostro, pero no negó la emoción que le recorrió el pecho. «Gracias, señora Rowe. Supongo que debería darle las gracias una vez más por toda su ayuda». La sonrisa cómplice de la mujer la acompañó mientras Clara salía casi corriendo del edificio, intentando parecer tranquila mientras caminaba hacia el establo, al borde del pueblo. Allí encontró a Riker conversando con el dueño, hablando de los potros que había traído. Aún no la había visto, y Clara se permitió un instante para mirarlo. La forma segura en que se movía, su voz firme, y la atención respetuosa con que los demás lo escuchaban. Cuando finalmente giró y la vio, la sonrisa que se dibujó en su rostro la desarmó por completo. «Señorita Val», dijo acercándose, «¿cómo le trata Redemption?» «Muy bien», respondió ella, sintiendo su corazón latir demasiado rápido. «Todos han sido amables». «¿Y la escuela?» «Maravillosa. Las clases empiezan el lunes. Aún tengo el fin de semana para los últimos detalles». Se miraron un instante, separados por un espacio que parecía tanto insuficiente como excesivo. «Iba a almorzar en el hotel», dijo Clara rompiendo el silencio. «¿Le gustaría acompañarme? Me encantaría saber cómo están Ember y los demás». Riker aceptó sin dudar, y caminaron juntos por la calle principal, entre las miradas curiosas de los vecinos. En el comedor del hotel los sentaron junto a una ventana. Al poco tiempo, la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo entre ellos no hubiera existido. «Los potrillos han estado probando la cerca», comentó Riker divertido, «pero Ember los mantiene a raya. A veces creo que piensa que es su madre». Clara rió, imaginando a la vieja yegua guiando al rebaño. «La extraño», dijo con sinceridad. «A todos ellos, y también a la cabaña». Los ojos de Riker se oscurecieron apenas. «Ha estado más silenciosa sin ti». «¿Un silencio bueno o malo?», preguntó ella, atreviéndose a sonreír. «Definitivamente malo», respondió él, sin titubear. La franqueza de sus palabras le robó el aliento. Antes de que pudiera contestar, llegó la comida y la tensión se diluyó en el aroma del café y el pan recién hecho. Mientras comían, Riker le preguntó por sus planes con la escuela, escuchando con atención cada idea, cada ilusión. A Clara la conmovió su interés genuino. En Boston, los hombres habían considerado siempre sus aspiraciones una excentricidad femenina. «Va a cambiar vidas aquí», dijo él cuando ella terminó. «Esos niños no han tenido a nadie que se preocupe tanto por su aprendizaje». «Eso espero», respondió ella conmovida. «Quiero que aprendan más que letras y números, que sepan pensar por sí mismos, mirar el mundo con curiosidad». Después del almuerzo, Riker la acompañó de regreso al aula. En la puerta, dudó un instante, como si buscara las palabras adecuadas. «Volveré el próximo viernes», dijo al fin. «Traeré suministros para la tienda general. Quizá podríamos cenar». «Me encantaría», contestó Clara, sonriendo con una mezcla de timidez y alegría. Él pareció aliviado. «Entonces, hasta el viernes». Se tocó el ala del sombrero antes de marcharse, pero Clara lo llamó justo cuando montaba. «Riker». Él se volvió, levantando una ceja. «Me alegra que el silencio haya sido malo». La sonrisa lenta que iluminó su rostro se quedó grabada en su mente mucho después de que desapareciera en el horizonte. Las semanas siguientes se llenaron de rutina y esperanza. Clara se volcó en la enseñanza, maravillada por la energía y la curiosidad de sus alumnos.
Cada viernes, Riker regresaba con caballos o provisiones, y compartían una comida juntos, a veces en el hotel, otras junto al arroyo que serpenteaba cerca del pueblo. Con cada encuentro, el lazo entre ellos se hacía más profundo. Clara conoció la infancia de Riker en Missouri, la distancia con su padre, el amor que aún guardaba por su madre, Mabel Dune, fallecida mientras él estaba en la guerra. A su vez, Riker escuchó sobre los hermanos de Clara, sobre su amor por los libros y su frustración con los límites que la sociedad imponía a las mujeres. Descubrieron que compartían más de lo que imaginaban: la fe en el trabajo duro, el amor por el conocimiento y el deseo de una vida con sentido. Las diferencias entre ellos, lejos de separarlos, los completaban. Con la llegada del otoño y las noches más frías, Clara comenzó a contar los días entre una visita y otra. Y cada vez que veía la silueta de Riker Dune acercarse a caballo por el camino polvoriento, su corazón sabía, antes que su mente, que ya no era solo gratitud lo que sentía. En un pueblo tan pequeño como Redemption, nadie se sorprendió, y quienes lo notaron, sonrieron con aprobación silenciosa. «El señor Dune es un buen hombre», comentó Nora Rove una tarde mientras ayudaba a Clara Vale a instalarse en su nuevo alojamiento junto a la escuela. «No habla mucho, pero siempre cumple su palabra y ayuda a quien lo necesita. ¿Sabías que diseñó una silla especial para el hijo de los Patterson? El chico tiene la pierna mala, y gracias a él puede montar de nuevo». Clara no lo sabía, pero no la sorprendió. Desde la primera vez que Riker la había rescatado de aquella tormenta de arena, había visto en él una bondad silenciosa. Su nuevo hogar, aunque pequeño, le parecía un símbolo de libertad. Eran solo 2 habitaciones, una alcoba y una sala que hacía de cocina y salón, unidas a la parte trasera del edificio escolar. El consejo del pueblo lo había amueblado de forma sencilla pero digna, y Clara se dedicó a hacer lo suyo. Colocó sus libros, un jarrón con flores secas y los pocos objetos personales que había salvado del ataque a la diligencia. El viernes siguiente, Riker llegó con una sorpresa: una estantería de madera que él mismo había fabricado. «Para tus libros», explicó, mientras la instalaba en un rincón. Noté que ya no cabían en las repisas. Clara pasó los dedos por la madera pulida, conmovida por el gesto. «Es perfecta. Gracias, Riker». Aquella noche lo invitó a cenar en su nuevo hogar. Había pasado la tarde preparando un guiso sencillo, nerviosa pero decidida a compartir con él algo más íntimo que una comida en el hotel. Cuando se sentaron uno frente al otro, el ambiente se volvió distinto, más cercano. Ya no era ella la huésped de su cabaña. Ahora era él quien cruzaba su puerta. Mientras bebían café después de cenar, Riker rompió el silencio. «He estado pensando», dijo, mirándola con calma. «El viaje desde mi rancho hasta aquí me quita tiempo que debería dedicar a los caballos». Clara sintió un vacío en el pecho. Creyó que iba a anunciarle que dejaría de visitarla tan seguido. Pero él continuó. «El alcalde Silas Rowe me habló de unas tierras con buen pasto, a 1 milla del pueblo. Están libres. Podrían alquilarse por buen precio». Su corazón dio un salto. «¿Estás pensando en mudarte más cerca de Redemption?» Él sostuvo su mirada con una media sonrisa. «Estoy pensando en mudarme más cerca de ti». Las palabras la dejaron sin aire. Nadie había dicho nada abiertamente entre ellos, pero todo estaba allí, latente en cada mirada, en cada silencio compartido. «Riker, yo», balbuceó, sin encontrar cómo seguir. Él tomó su mano, rozando su palma con el pulgar. «Sé que esto es atrevido. No nos conocemos de tanto tiempo, al menos no como lo entenderían en el este. Pero aquí, el tiempo corre distinto». Sus ojos, de un azul sereno, la sostuvieron con firmeza. «Me importas, Clara. Más de lo que creí posible. Después de la guerra». Ella giró la mano entrelazando sus dedos con los suyos. «Y tú a mí», susurró. El brillo en la mirada de Riker fue de pura felicidad. «Entonces hablaré mañana con Rose sobre esas tierras.
Cuando llegó el momento de despedirse, Riker dudó un instante en la puerta antes de inclinarse lentamente. Sus labios rozaron los de Clara en un beso tan suave que casi le arrancó lágrimas. No fue un adiós, sino una promesa. Con la llegada del invierno en el territorio de Arizona, el plan de Riker tomó forma. Arrendó el terreno a las afueras de Redemption y comenzó a construir una casa modesta con establos. Cada fin de semana cabalgaba al pueblo, repartiendo su tiempo entre las obras y sus visitas a Clara. El resto de la semana lo pasaba en su antigua cabaña cuidando los caballos. El pueblo observaba su cortejo con simpatía. El solitario domador de caballos empezó a asistir a los oficios del reverendo Enoch Hale, donde Clara cantaba en el coro, y a participar en reuniones vecinales que antes evitaba. Poco a poco, Riker Dune se volvía parte del tejido de Redemption. Para Clara, aquellos meses fueron los más felices de su vida. La escuela prosperaba, los niños aprendían con entusiasmo, y su fama como maestra dedicada crecía. Cada viernes, al ver a Riker acercarse sobre Ranger, su corazón se aceleraba como la primera vez. Cuando la primavera asomó, la nueva casa estaba casi terminada. Riker planeó trasladar a sus caballos desde la cabaña a los nuevos corrales, y la noche antes del traslado la invitó a conocer el lugar. Cabalgando juntos sobre Ranger, Clara, ya segura en la montura gracias a sus lecciones, divisó la casa en lo alto de una pequeña colina junto a un arroyo. Era más amplia que la cabaña anterior, con un porche cubierto y amplios cercados detrás. «Es preciosa, Riker», dijo ella, mientras él la ayudaba a bajar del caballo. «Has creado algo verdaderamente hermoso. ¿Quieres verla por dentro?», preguntó él, con una timidez que a Clara le pareció encantadora. El interior era sencillo, pero lleno de alma. Grandes ventanas dejaban entrar la luz, y una chimenea de piedra dominaba la sala, recordándole a Clara aquel refugio donde todo comenzó. Los muebles eran una mezcla de piezas hechas por él y otras encargadas a un carpintero del pueblo vecino. «Aquí está la cocina», dijo guiándola hacia un cuarto luminoso con una estufa de hierro nueva. «Y por aquí…» Abrió una puerta, mostrando una habitación con una ventana que miraba al este. «Es para la luz del amanecer». Clara sonrió, mirando el horizonte dorado que pronto compartirían los dos. En la mesita de noche, algo hizo que Clara Vale contuviera el aliento. Una pequeña caja de madera finamente tallada, idéntica a la que había visto en la vieja cabaña de Riker Dune meses atrás. Él siguió su mirada y respiró hondo. «He llevado esta caja conmigo desde la guerra», dijo con voz baja. «Era de mi madre, Mabel Dune. Me la dio antes de partir. Me pidió que guardara dentro algo que fuera realmente valioso». Se acercó y tomó la caja entre sus manos, con expresión seria. Durante años permaneció vacía. No tenía nada que mereciera ocuparla. Hasta ahora. Abrió la tapa lentamente. Dentro, sobre un pequeño forro de terciopelo, brillaba un anillo, una sencilla alianza de oro con un diminuto diamante perfecto. «Clara Vale», dijo, con la voz firme aunque los ojos le delataban la emoción. «Desde el día que te encontré en medio de aquella tormenta, has traído luz a mi vida. Construí esta casa con la esperanza de que algún día fuera nuestra, no solo mía». Tomó el anillo y lo sostuvo ante ella. «¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas nublaron la vista de Clara, el corazón latiendo con fuerza. «Sí», susurró primero, y luego con más certeza. «Sí, Riker, sí». Él deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia sí, besándola con ternura, sellando en aquel gesto todas las promesas de su futuro juntos. 2 semanas después, se casaron en la pequeña iglesia de Redemption, bajo la bendición del reverendo Enoch Hale. Todo el pueblo acudió. Nora Rowe había llenado el altar de flores silvestres, y el alcalde Silas Rowe fue quien acompañó a Clara hasta el altar. Riker la esperaba, más apuesto que nunca, vestido con un traje negro recién estrenado. Su cabello, habitualmente rebelde,
Estaba peinado con esmero, y en sus ojos brillaba una mezcla de amor y asombro, que casi hizo que Clara rompiera a llorar antes de tiempo. «Queridos hermanos», comenzó el reverendo, «estamos aquí reunidos para unir en matrimonio». Pero Clara apenas escuchó el resto. Todo lo que sentía era la mano de Riker, fuerte y cálida, la misma que un día la había guiado fuera del desierto. Sus votos fueron sencillos, pronunciados con voz temblorosa pero sincera. «Prometo amarte, honrarte y cuidarte todos los días de mi vida», dijo él. Y cuando Clara repitió sus propias promesas, su voz se quebró de emoción. «Los declaro marido y mujer», anunció el reverendo finalmente. «Señor Dune, puede besar a su esposa». El beso fue dulce, lleno de esperanza, y la iglesia estalló en aplausos. La celebración en el hotel fue la más alegre que el pueblo recordaba en años. Las mujeres de Redemption habían preparado banquetes, pasteles y flores, y hasta trajeron a un violinista del pueblo vecino. Cuando la noche cayó, las lámparas de aceite iluminaban la sala, y Riker tomó a Clara de la mano para el primer baile. «¿Feliz, señora Dune?», le susurró al oído mientras giraban despacio. «Completamente», respondió ella, con una sonrisa que le nacía del alma. «A veces no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida desde aquel viaje en diligencia que salió de Tucson. Para mejor, espero», dijo él, estrechándola con suavidad. «Más de lo que jamás imaginé», contestó ella. «Incluso perderme en el desierto valió la pena, si fue lo que me llevó a ti». Esa noche, cuando los últimos invitados se despidieron, Riker llevó a su esposa en brazos a través del umbral de su nuevo hogar. Las lámparas que había dejado encendidas llenaban la casa de una luz cálida. En su habitación, la timidez se mezcló con el deseo mientras él desabrochaba los botones del vestido de novia. Sus manos eran cuidadosas, reverentes. Su unión fue dulce y apasionada, el encuentro de dos almas que ya se habían elegido mucho antes de decir sí. Después, Clara apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. «He estado pensando», murmuró ella. «¿En qué, amor mío?», preguntó él, acariciando su hombro desnudo. «¿En el destino? ¿O en la providencia? O como quieras llamarlo. Si aquella diligencia no hubiera sido atacada, si no me hubiera perdido, si tú no hubieras seguido a esos buitres, jamás nos habríamos encontrado». Riker asintió, con una sonrisa leve. Tantas cosas tenían que salir mal, para que algo tan bueno ocurriera. Mi madre solía decir que Dios trabaja de maneras misteriosas. Quizá los caminos difíciles son los que nos llevan justo a donde debemos estar. Clara se acurrucó más cerca de él. «Mientras caminemos juntos, no me importa a dónde nos lleve el camino». La primavera dio paso al verano, y la vida matrimonial transcurrió entre días tranquilos y amaneceres felices. Riker se levantaba temprano para atender a los caballos, y Clara preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Por las tardes, se reunían para cenar en el porche, viendo cómo el sol tiñía el desierto de oro y cobre. Era una vida sencilla, pero perfecta. El negocio de Riker prosperaba. Un oficial del fuerte Huachuca encargó 10 caballos de monta. Rancheros venidos de Tucson buscaban su experiencia, y hasta un minero acaudalado le pidió una pareja de caballos para su esposa. Clara, además de enseñar, se convirtió en su socia silenciosa. Llevaba los libros de cuentas, redactaba anuncios para los periódicos y escribía cartas elegantes a posibles clientes, donde su pluma hacía brillar el talento y la honradez del hombre que amaba. Sentado en la mesa de la cocina, Riker Dune observaba a Clara Val mientras ella escribía una carta de respuesta a un ranchero de California. «Formamos un buen equipo, tú y yo», comentó con una sonrisa tranquila. «Sí que lo hacemos», respondió ella, levantando la vista. «Tú con tus manos y yo con las palabras. Juntos, nada nos detiene». El otoño regresaba, marcando un año desde aquella tormenta que los unió. Clara empezó a notar algo distinto en su cuerpo. Cuando su ciclo faltó por segunda vez, consultó a Nora Rowe,
la matrona del pueblo y partera de casi todas las mujeres de Redemption. Tendrás un bebé en primavera, confirmó la mujer con una sonrisa. Esa tarde, cuando Riker volvió del rancho vecino, Clara lo esperaba en el porche, con los ojos brillando. «Tienes cara de esconder un secreto», bromeó él, colgando el sombrero. «¿Qué pasa?» Ella tomó sus manos. «Riker, vamos a tener un hijo». Su expresión pasó de sorpresa a asombro puro. «¿Un bebé? ¿De verdad?» Cuando Clara asintió, él soltó una carcajada de felicidad que espantó a los caballos. La levantó en brazos, girando con ella, y luego la bajó enseguida. «¿Te hice daño? ¿Estás bien?» Clara rió, conmovida por su ternura. «No soy de cristal, amor». Esa noche, mientras descansaban, Riker posó su mano sobre su vientre plano. «Niño o niña, no importa. Solo quiero que estés sano y feliz», murmuró. «Y que tenga tus ojos», añadió Clara rozando su rostro. «Me enamoré de ellos el día que te vi entre la arena». A medida que el embarazo avanzaba, el instinto protector de Riker se intensificó. La llevaba y traía en carreta hasta la escuela. Le construyó una cuna de pino con grabados de caballos, y hasta empezó a tallar un caballito mecedor para cuando el pequeño pudiera montarlo. El pueblo compartió su alegría. Las mujeres organizaron una reunión de costura para tejer una manta, y los hombres ayudaron a Riker a construir un cuarto nuevo para el bebé. Nora Rowe se convirtió en su guardiana, asegurándose de que Clara comiera bien y descansara, aunque ella insistía en seguir enseñando hasta casi el parto. Con la llegada del invierno y las lluvias, Clara solía pensar en lo extraño del destino. Una noche, junto al fuego, lo expresó en voz alta. «A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si nunca hubiera respondido a ese anuncio de maestra», dijo acariciando su vientre redondo. «Tal vez estaría en Boston, casada con un comerciante, organizando cenas aburridas». Riker cubrió su mano con la suya. «¿Y habrías sido feliz?» «No», respondió ella sinceramente. «Cómoda, quizá, pero no feliz. No como ahora». «¿Y ahora?», preguntó él, buscando sus ojos. «¿Te arrepientes de haber elegido esta vida?» Ella lo besó suavemente. «Ni un poco. Este es mi lugar». El bebé llegó una mañana de abril, cuando el sol nacía sobre las colinas. Riker esperó afuera, caminando de un lado a otro, mientras Nora ayudaba a Clara. Cuando por fin lo llamaron, la vio recostada entre almohadas, agotada pero radiante, con un pequeño bulto en brazos. «Ven, conoce a tu hija», susurró. Riker se acercó despacio, casi temeroso de respirar. «Es perfecta», dijo acariciando su mejilla diminuta, «como su madre». La llamaron Lily, por la gracia que trajo a sus vidas. Tenía los ojos azules de su padre y los rasgos finos de Clara. Una mezcla perfecta. Los años que siguieron trajeron alegrías y pruebas. El negocio de Riker creció, tanto que contrató a 2 jóvenes del pueblo para ayudar con los caballos. Clara volvió a enseñar medio tiempo, llevando a Lily consigo. Los alumnos mayores se turnaban para cargarla durante los recreos. Cuando Lily cumplió 2 años, llegó un hijo, Finn, llamado así por el padre de Riker, pero su nacimiento fue difícil. Clara estuvo al borde del abismo. Durante una semana, Riker no se apartó de su lado. Finalmente, ella se recuperó, aunque el médico le advirtió que otro embarazo podría costarle la vida. 2 hijos perfectos son bendición suficiente, dijo Riker tomándole la mano. «No volveré a arriesgarte. Con el paso del tiempo, Redemption también creció. El ferrocarril llegó al fin, trayendo comercio y nuevas familias. La escuela amplió sus aulas y contrataron a una joven maestra de California, que a Clara le recordaba mucho a sí misma años atrás. A lo largo de todo, su unión fue la base de sus vidas. Resistieron sequías, enfermedades y los retos de criar niños en una tierra aún salvaje. Y en el 10º aniversario de aquella tormenta que los unió, cabalgaron juntos hasta el lugar donde una vez estuvo la vieja cabaña.
La vieja cabaña seguía allí, algo más pequeña de lo que Clara Vale recordaba, pero casi intacta. La misma chimenea de piedra, la misma cama estrecha en la esquina, la misma ventana con vistas a aquel paisaje árido y majestuoso. Los niños se habían quedado con Nora Rowe, dándoles a ella y a Riker Dunn un día solo para los dos. Cuesta creer que hayan pasado 10 años, murmuró él, rodeándola con un brazo. En algunos momentos parece que fue ayer, y en otros, una vida entera, respondió ella, apoyándose en su pecho. Llevaron un almuerzo para compartir bajo la sombra de un mezquite cercano. Mientras comían, Riker se quedó pensativo, con la mirada fija en el horizonte. Ember tendría unos 25 años ya, si siguiera con nosotros, dijo, refiriéndose a la yegua que había muerto tranquilamente 2 inviernos atrás. Fue la primera con la que realmente conecté. Me enseñó casi todo lo que sé sobre los caballos. Era especial, asintió Clara, recordando a la castaña de ojos dulces que la había llevado a Redemption aquel primer día. Lily todavía pregunta por ella a veces, añadió Riker, sacando de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Tengo algo para ti, por nuestro aniversario. Intrigada, Clara desató el cordel y desplegó el envoltorio. Dentro, encontró una figura tallada en madera, un caballo en pleno trote, la cabeza erguida, el espíritu de Ember capturado con ternura en cada detalle. Riker. Es preciosa, susurró, acariciando la madera pulida. ¿La hiciste tú? Él asintió, algo tímido. La estuve trabajando por las noches, cuando tú y los niños dormían. Quería sorprenderte. Y lo lograste, dijo ella, inclinándose para besarlo. Gracias. Él sonrió, apretándola contra su costado. De alguna forma, fue Ember quien nos unió. Me pareció justo recordarla hoy. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo del desierto de tonos dorados y cobre. Clara apoyó la cabeza sobre su hombro, envuelta en una paz profunda. Si alguien me hubiera dicho en Boston que terminaría aquí, casada con un criador de caballos en el territorio de Arizona, madre de 2 niños hermosos y enseñando en un pueblo del desierto, habría pensado que estaba loco. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él, con esa misma calma de siempre. Clara levantó la vista hacia su rostro, ahora marcado por los años, con hilos plateados en las sienes, pero los mismos ojos azules que la habían enamorado bajo aquella tormenta de arena. Ni uno solo, dijo con firmeza. Perderme en aquella tormenta fue lo mejor que me pudo pasar, porque me llevó hasta ti. Riker sonrió con esa calidez que nunca cambió. Y encontrarte fue lo mejor que me pasó en la vida. Mientras el sol se hundía tras las colinas, pintando el cielo de rojo y oro, permanecieron tomados de la mano, en silencio. 2 almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Una maestra de Boston y un vaquero del desierto, unidos por el viento, el polvo y un amor más fuerte que cualquier tormenta.